El pie equinovaro es una deformidad compleja de la extremidad inferior. También se le conoce al pie equinovaro como pie bob y el sambo talipes equinovarus. Es una deformidad que presenta cuatro deformidades estructurales principalmente: cabo del medio pie, aducto del antepié, varo del retropié y tobillo en equino. Se da en uno por cada 1000 nacidos vivos. El 80% tiene una etiología idiopática. El 20% está asociado a algún tipo de alteración genética, síndrome o otra enfermedad. El 50% puede ser bilateral. Y además de eso, tiene las características típicas de las cuatro deformidades que les mencioné, como podemos ver aquí en la imagen. Debe tener estas cuatro para poder nosotros clasificarlo como un pie equinovaro, y dependiendo de la severidad que tenga cada una de estas deformidades, se va a depender del tratamiento. En la parte de la fisiopatología, se ha evaluado con estudios cadavéricos y estudios de biomecánica de que hay una incongruencia en los huesos del tarso. Hay una subluxación de la articulación talo, calcáneo, navicular. Todo el pie va a girar hacia adentro con el punto fulcro, el punto de giro del astral. Por lo tanto, ese va a ser el objetivo principal al momento de realizar el tratamiento. El astral va a estar principalmente luxado hacia lateral y el navicular va a estar luxado hacia medial. Además de la parte ósea, hay compromiso en los músculos peroneos y del tríceps dural. El tríceps dural solamente va a estar contracturado y los músculos peroneos van a estar débiles. Va a haber una mayor fortaleza, una mayor rigidez a nivel de los músculos, a nivel medial, por ejemplo, el tibial posterior, que realiza mayor supinación, a nivel de las articulaciones, de las cápsulas articulares a nivel medial, también van a estar más rígidas, con contractura, y el tibial anterior también va a favorecer a la inversión del pie, ya que está más medializado. El diagnóstico usualmente es clínico después que el paciente nace, pero también se puede hacer de forma prenatal, a las 22 semanas. Importante que a veces el ultrasonido puede confundir el pie, puede ser normal o posicional. En la parte clínica, como les mencioné, la deformidad clásica con las cuatro tipos de deformidades: cabo, varo, aducto y equino. Usualmente el tendón de Aquiles, flexores, el tibial posterior van a estar acortados y engrosados, se pueden palpar. Los peroneos van a tener menor potencia. Vamos a tener un pliegue medial, como podemos ver aquí en la imagen. Un pliegue medial que puede ir principalmente incluso hasta el otro lado. Entre más grande sea el pliegue medial, mayor severa va a ser la deformidad. Vamos a tener un talón vacío. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros le tocamos el taloncito al paciente, no vamos a palpar hueso. Usualmente se menciona que nosotros podemos compararlo con nuestra nariz. Si nosotros tocamos nuestra nariz, vamos a sentir el hueso del tabique. Así debería sentirse un talón normal. En estos pacientitos vamos a tocar ese taloncito y no vamos a encontrar el hueso, no está presente por el equino. El talón está en equino. Vamos a palpar la cabeza del astrágalo a nivel lateral. Vamos a poder evidenciar que está luxada. Y usualmente, importante resaltarle a los padres que el pie que está afectado por una deformidad en el equino varo va a ser un pie más pequeño, y siempre va a ser un pie más pequeño con respecto al pie normal en casos unilaterales. También va a haber atrofia a nivel de los músculos de la pantorrilla. Siempre que tenemos un paciente con pie equinovaro hay que hacer una evaluación neuromuscular completa. Hay que evaluar las caderas, ya que en algunos casos puede estar relacionado con displasia de cadera, puede estar evaluado, puede estar asociado a una alteración de la columna, principalmente espina bífida, así que hay que evaluar la región lumbar y también evaluar las otras articulaciones. Hay muchas clasificaciones del pie equinovaro, hay clasificaciones clínicas, hay clasificaciones dependiendo de la severidad. Las clasificaciones clínicas: está el pie posicional, es aquel pie en donde tenemos una leve deformidad en aducto, principalmente en aducto y en equino de ambos pies, usualmente es bilateral. ¿Cómo lo diferenciamos del pie equinovaro, por ejemplo, idiopático, que es el pie equinovaro clásico? Los pies no van a ser más pequeños, van a ser un tamaño normal y va a ser sumamente flexible.
La gran mayoría de los pacientes mejora solamente con observación de forma espontánea, si no es indicado hacerle solamente ejercicio de estiramiento. Es importante tener en cuenta que estos pacientes no requieren usualmente un tratamiento con yeso. Ya el pie congénito o idiopático es el pie con deformidad clásica que conocemos. Es un pie que no tiene una etiología demostrable, pero tiene las cuatro deformidades clásicas que ya mencionamos. El pie teratológico es aquel que está relacionado a algún tipo de deformidad principalmente y se encuentra desde el nacimiento. El pie sindrómico ya es el que está relacionado a los síndromes o problemas neurológicos. Y además de eso podemos tener una serie de clasificaciones de la severidad, los dos scores más utilizados del score de Di y el score de Piran, que nos va a poder determinar cuál es la severidad. Hoy en día también hay una clasificación de la Asociación Internacional de Ponseti, que también va a clasificarnos el pie en atípico y en complejo. El pie atípico y complejo son aquellos pies que son cortos, anchos y gruesos. No son iguales a un pie idiopático y son mucho más difíciles de manipular. Van a tener un equino rígido, severo, van a tener un pliegue muy marcado por encima del talón, como podemos ver aquí en la imagen. Vamos a tener un surco medial profundo y que puede ir de un lado a otro del pie. Los metatarsianos van a estar todos en flexión plantar y va a empeorar el caos con el pliegue que les mencioné. Y además puede haber una hiperextensión del hábito. ¿Qué diferencia el atípico y el complejo? El pie complejo es aquello que ha recibido un tratamiento previo y hemos tenido esta deformidad secundaria. Una de las causas más frecuentes del pie complejo es cuando el paciente, al colocarle los yesos correctivos, como vamos a ver más adelante, no se le moldea adecuadamente y el pie se sale. Eso va a causar que se escondan aquí los deditos y va a causar un equino que se va a volver rígido. El tratamiento del pie equinovarro podemos dividirlo entre no quirúrgico y quirúrgico. Originalmente, desde que se describió la enfermedad, todos los pies equinovarros se operaban. Luego, después de los estudios del doctor Kite, los estudios del doctor Ponseti, se estableció un sistema o un sistema de tratamiento mediante manipulaciones seriadas y colocaciones de yesos correctivos. El doctor Ponseti identificó de que como está la luxación a nivel astral-navicular, este es nuestro punto de giro principalmente. Los yesos tipo Ponseti se colocan de forma semanal haciendo manipulaciones seriadas, como vamos a ver más adelante. El tratamiento quirúrgico se deja principalmente para aquellos pacientes que no han mejorado con el tratamiento conservador o que está asociado a algún tipo de síndrome o algún tipo de malformación asociada. Entonces, el tratamiento conservador con Ponseti se coloca en un promedio de 4 a 6 yesos, se corrigen las deformidades de forma progresiva, primero corrigiendo el cabo del medio pie, después de corregir el cabo del medio pie, vamos corrigiendo al mismo tiempo el aducto del antepié, el varo del retropié. La única deformidad que no se corrige mediante la manipulación es el equino del retropié, debido a que si no hacemos una corrección previa a las otras deformidades, podemos causar un, un pie enmecedor. El método Ponseti se ha convertido a nivel internacional en el gold standard del tratamiento del pie equinovarro y se le puede ofrecer a todos los pacientes independientemente del tipo de etiología. Aquí hay diferentes estudios, tanto de pie idiopático, pacientes ambulatorios y pacientes no idiopáticos o relacionados a síndromes, en donde se ha visto una muy buena eficacia del método Ponseti. El método Ponseti en paciente idiopático puede ser hasta más del 90%, y en pacientes no idiopáticos, si van a ser más, se pueden ofrecer el método Ponseti, pero sí tener en cuenta que vamos a tener que hacer mayor manipulación. Entonces, como les mencioné, el método Ponseti, esta tenemos aquí, por ejemplo, el astrágalo y tenemos el hueso navicular o escafoides del pie, y vamos a
tratar de reconstituir la relación entre estos dos huesos, colocando el dedo pulgar en la cabeza del astralo que está lateralizada y llevando el pie en aducción. Como les mencioné anteriormente, primero se corrige el cabo y después se va corrigiendo gradualmente el aducto. Aquí, por ejemplo, tenemos una serie de yesos en donde podemos ver cómo se van colocando las diferentes posiciones a medida que se va avanzando en el tratamiento. Aquí tenemos un video en donde podemos ver la, la, la colocación del Ponseti. Se coloca mediante dos personas. Una persona toma el pie, otra persona que va a realizar el enyesado coloca una capa fina de algodón comprimido. El yeso se hace en dos tiempos. Se coloca primero toda la capa bien fina de algodón y posteriormente se comienza a colocar la venda de yeso. Previo de colocar la venda debemos hacer manipulaciones. Con tal de que sean unos segundos o un minuto, podemos hacer manipulaciones y la vamos a mantener con el yeso. Se va colocando las benditas de yeso a medida que se va avanzando, mientras que el ayudante mantiene la rodilla y caderas en flexión. Ya posteriormente, cuando termine de colocar la venda de yeso, el médico que está colocando la fibra comienza a moldear y se debe moldear adecuadamente los maliolos a nivel medial y a nivel lateral, el taloncito, el surco aquilio o sobre el talón, y también que a nivel plantar esté recto, tanto a nivel lateral, medial que a nivel plantar. Todo esto para hacer un moldeado adecuado para que el yeso no se vaya a salir y se mantenga la corrección. De ahí se mantiene, mire cómo colocan el pulgar izquierdo, lo colocan sobre la cabeza del astrágalo para mantener la reducción de la articulación astrágalo-navicular. Y mantenerse en esa posición hasta terminar el trabajo. Posteriormente, ya cuando tenemos la primera parte del yeso colocada, el yeso correctivo debe ir hasta la región inguinal. Colocamos nuevamente una, una capa de algodón comprimido y procedemos a colocar el resto del yeso inguinopédico. Importante que la rodilla tiene que estar en flexión a 90 grados y con leve rotación externa. Todos los yesos Ponseti se deben colocar de esa forma. En algunos pacientes que deambulan o pacientes más grandes, se le puede poner un poco más extensión de la rodilla para que el paciente se pueda sentar. También podemos colocar ciertos refuerzos, por ejemplo, ahí se le colocó una férula anterior para colocar un refuerzo para que el yeso no se vaya a romper. Y aquí podemos ver cómo se colocan los yesos de forma bilateral y de esta forma deben quedar. Siempre que los deditos se puedan apreciar, se puedan ver, siempre va a haber el llenado capilar y el yeso lo más alto posible para que no se vayan a salir. Bien, después que colocamos o terminamos el tratamiento con Ponseti, con los yesos tipo Ponseti, y eso nos lo va a determinar la cantidad de abducción que podamos tener en el pie, tenemos que hacer una pequeña cirugía. La pequeña cirugía consiste en realizar
un alargamiento del tendón de Aquiles de forma percutánea. En pacientes menores de año y medio o 2 años se puede hacer una tenotomía completa y en pacientes mayores lo recomendable es hacer un alargamiento percutáneo triple. Ahí se coloca el yeso final, el dorsiflexión de 5 a 10 grados de dorsiflexión y se mantiene por 3 semanas. Al finalizar esas 3 semanas se retira el yeso y se le coloca al paciente una férula abductora. Hay de diferentes tipos, hay una que se llama Iowa, otra que se llama Dennis Brown. Lo importante es mantener la abducción del pie. Si el pie no fue corregido, debe ser más o menos unos 45 grados y el pie corregido a unos 60, más o menos 70 grados. Esta férula abductora tiene que mantenerla el paciente más o menos hasta los 3-4 años de edad, inicialmente 23 horas al día y después solamente en la noche para evitar la recidiva, que se ha visto que es más frecuente en estas edades. En el pie atípico es frecuente o tenemos que hacer una pequeña variante del Ponseti donde debemos primero corregir el cabo y debemos hacerlo levantando la cabeza del primera y del quinto metatarsiano. De los tratamientos quirúrgicos son tratamientos invasivos, son bastante cruentos. Tenemos diferentes tipos de tratamientos mediante alargamiento de tendones y alargamiento de liberaciones de cápsulas articulares que nos pueden ayudar a corregir el pie. En este caso de pie equinovaro que no respondan al tratamiento conservador. La desventaja de esto es que a mediano y largo plazo podemos tener rigidez, dolor, incluso podemos tener sobrecorrección. De un pie equinovaro podemos pasar a un pie plano valgo. También podemos tener una deformidad que se llama pie en serpentina, que va a requerir otro tipo de tratamiento diferente.